vamos a ver por qué si tenemos un paciente que tiene EPOC y le damos FiO2 de 100%, el paciente va a dejar de respirar. Entonces, rápidamente repasamos los quimioreceptores periféricos y los quimioreceptores centrales. Esto lo vimos en los videos anteriores. Vimos que los quimioreceptores centrales responden a un aumento de la presión de dióxido de carbono y a un aumento de las hidrogeniones cuando el aumento de las hidrogeniones se da por un aumento de la presión de dióxido de carbono. Y estos no responden a la presión de oxígeno molecular. Los quimioreceptores periféricos responden al aumento de la presión de dióxido de carbono, al aumento de las hidrogeniones, ya sea que las hidrogeniones vienen del dióxido de carbono o no, o una disminución de la presión de oxígeno molecular cuando la presión es menor a 60 milímetros de mercurio y se da el cambio súbito. Ahora vimos que los quimioreceptores centrales responden a esto cuando hay un aumento de la presión de dióxido de carbono, pero cuando es un cambio agudo, porque ya los pacientes que tienen de forma crónica el aumento de la presión de dióxido de carbono, aquí los quimioreceptores centrales se adaptan. Entonces los pacientes que tienen EPOC son pacientes que tienen aumento de la presión de dióxido de carbono de forma crónica. Entonces sus quimioreceptores centrales ya están adaptados. Entonces pensemos como que estos quimioreceptores ya no están promoviendo la respiración, aunque haya un aumento de la presión de dióxido de carbono. Ya sabemos que estos receptores, si hay un aumento de la presión de dióxido de carbono, lo que hacen es aumentan la frecuencia respiratoria para hacer hiperventilación y que saquemos el dióxido de carbono. Pero si estos receptores ya están adaptados, aunque haya un aumento de la presión de dióxido de carbono, como ya están adaptados, ya no responden. Estos ya no responden, o sea, estos quimioreceptores ya no están estimulando, ya no estimulan la hiperventilación. Entonces los pacientes con EPOC ya solamente dependen de los quimioreceptores periféricos para la frecuencia respiratoria. Entonces tenemos un paciente que tiene EPOC, sus quimioreceptores centrales casi no están contribuyendo a que el paciente esté respirando. Lo que está contribuyendo a que el paciente esté respirando son los quimioreceptores periféricos. Y si el paciente que tiene EPOC, que tiene aumento de la presión de dióxido de carbono y por eso el paciente está hiperventilando, así tratando de sacar el dióxido de carbono, si le damos FiO2 de 100%, entonces ¿qué pasa? Ya en videos anteriores vimos que siempre que tengamos un aumento de la presión de dióxido de carbono, vamos a tener una disminución de la presión de oxígeno molecular. Estos pacientes con EPOC, si tienen aumento de la presión de dióxido de carbono, van a tener una disminución de la presión de oxígeno molecular y puede ser que por abajo de 60 milímetros de mercurio. Entonces estos pacientes van a estar hiperventilando. Pero si les damos el FiO2 al 100%, entonces son pacientes que ya al darles el FiO2 al 100% ya no tienen una disminución de la presión de oxígeno molecular por abajo de 60 milímetros de mercurio, que era lo que estaba estimulando a los quimioreceptores periféricos, el tener una disminución de presión de oxígeno molecular por abajo de 60 porque tenemos un aumento de la presión de dióxido de carbono. Entonces, si les damos el FiO2, ya vamos a aumentar la presión de oxígeno molecular por arriba de 60, y entonces estos quimioreceptores ya no se van a estimular porque ya está por arriba de 60 milímetros de mercurio la presión de dióxido de carbono. Entonces, esto va a hacer que ya no tengamos estimulación de los quimioreceptores periféricos. Entonces, el paciente ya no va a hiperventilar o ya no va a estar respirando porque ya no se van a estimular los quimioreceptores periféricos porque aumentó la presión de oxígeno molecular. Pero este era un paciente que ya venía ya no estimula los quimioreceptores centrales porque estos ya se adaptaron. Entonces, en una persona normal, una persona normal tiene los quimioreceptores centrales y los quimioreceptores periféricos para controlar la respiración. Si nos dan oxígeno al 100%, puede ser que ya no respondamos con los quimioreceptores periféricos porque la presión de oxígeno va a ser por arriba de 60 milímetros de mercurio. Y entonces ya nada más estaremos respirando por medio de estimulación de los quimioreceptores centrales. Esa será una persona normal. Pero las personas que tienen EPOC son pacientes que ya se adaptaron sus quimioreceptores centrales. Y si ya se adaptaron los quimioreceptores centrales y le damos FiO2 al 100%, en donde aumenta la presión de oxígeno molecular a más de 60 milímetros de mercurio, y entonces ya no se estimulan los quimioreceptores periféricos, entonces ese paciente ya no tiene ni estimulación por medio de los quimioreceptores centrales ni de los quimioreceptores periféricos.
Entonces ya no tenemos estimulación para que el paciente esté respirando. Y entonces, paciente que viene con EPOC, le damos FiO2 al 100%, va a dejar de respirar. Va a dejar de respirar. ¿Por qué? Porque ya no tiene estimulación por medio de los quimiorreceptores centrales, porque se adaptaron. Y al darle el FiO2 al 100%, le estamos aumentando la presión de oxígeno molecular por arriba de 60 milímetros de mercurio. Y entonces ya no tenemos estimulación ni de los quimiorreceptores centrales ni de los quimiorreceptores periféricos. Y entonces el paciente va a dejar de respirar. Por eso hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen EPOC o que tienen aumento de la presión de dióxido de carbono de forma crónica cuando les damos una presión de oxígeno molecular por arriba de 21%, o sea, un FiO2 de más del 21%. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.